Hola, mucho gusto. Mi nombre es Amy Ceballos. Soy estudiante de primer año de la carrera de medicina y voy a exponer sobre las arterias del miembro superior. Voy a empezar por las arterias axilar. Vamos a tener que la arteria axilar es solamente una continuación de la arteria subclavia. Esta arteria va a estar acompañada en todo su trayecto por la vena axilar. Vamos a encontrar la vena axilar medialmente, luego a la arteria axilar y luego a los cordones del plexo braquial, más hacia lateral. Vamos a tener otra relación importante que es el músculo pectoral menor. El pectoral menor se va a encontrar por encima o hacia anterior de la arteria axilar y nos va a servir para poder estudiarla mucho mejor. Vamos a dividir la arteria axilar en tres porciones. En la primera porción, en la segunda porción y la tercera porción. Es una mnemotecnia fácil que podamos decir que en la primera porción nos va a dar una arteria. En la segunda porción, dos arterias y en la tercera porción, tres arterias. Tenemos a la primera arteria de la primera posición, que es la arteria torácica superior, como la podemos ver aquí. Vamos a tener que esta arteria va a nacer de la cara anterior de la arteria axilar, va a atravesar la fascia clavipectoral y ahí se va a distribuir en los músculos pectoral mayor, pectoral menor y va también a darle algunas ramas a la región mamaria. Es importante también decir que va a estar por debajo del borde inferior del músculo subclavio. Bien, luego tenemos a la segunda porción y vamos a encontrar a la arteria tóraco-acromial. La arteria tóraco-acromial también nace de la cara anterior de la arteria axilar. Vamos a tener que esta arteria se va a encontrar en relación con el borde superior del músculo pectoral menor. Más o menos, imaginémonos que aquí tenemos el pectoral menor y aquí está su bordecito superior. Listo. Luego de que esta arteria va a atravesar la fase clavipectoral. Luego de que la atraviesa, va a darnos dos ramas, una rama pectoral y una rama acromial. La rama pectoral va a distribuirse por los músculos pectorales y por la región mamaria. Vamos a tener que la rama acromial va a distribuirse, a irse lateralmente y va a distribuirse por el músculo deltoides y va a darle también algunas ramas a la articulación acromioclavicular. Más o menos se va hacia el lateral. ¿Qué encontramos hacia el lateral? El músculo deltoides y también la articulación. Ya. Vamos a tener también que uno de sus ramos desciende por el triángulo deltopectoral. ¿Y qué va a hacer ahí? Va a darle también va a darle también algunas ramas a los músculos que lo delimitan, que son el pectoral mayor y el músculo deltoides. Eso en cuanto a la arteria tóraco-acromial. Muy bien, ahora tenemos a la arteria torácica lateral. Vamos a tener que esta arteria, como podemos ver en la imagen, nace ya no de la cara anterior, sino que más medial. Entonces, la cara medial de la arteria axilar va a pasar posterior al músculo pectoral menor, como podemos ver aquí, y va a descender. Desciende inferior y medialmente y se va a encontrar en relación con el músculo serrato anterior. Músculo serrato anterior y va a proporcionarle ramas, va a proporcionar ramas pectorales al serrato anterior y a los músculos intercostales que podemos ver aquí. Muy bien, ahora tenemos a la arteria subescapular. Tenemos que esta arteria, es esta que podemos ver aquí, ya se va a ir hacia la tercera porción en la que hablamos al principio, que se va a distribuir en tres porciones. Vamos a ver la tercera porción y vamos a encontrar la arteria subescapular. Vamos a ver que esta arteria nace de la cara medial de la arteria axilar. Vamos a tener que se va a encontrar en relación con el borde inferior del músculo subescapular. Vamos a ver que va a distribuirse en dos ramas, en una rama, en una arteria que se va a llamar arteria tóraco-dorsal y en la arteria circunfleja de la escápula. Podemos ver que en la arteria tóraco-dorsal se va a ir más hacia medial, se va a distribuir por la pared de
de las costillas, va a darle ramas al músculo serrato anterior, a los músculos intercostales, a la pared de la pared lateral del tórax. Tenemos a las arterias circunflejas de la escápula. ¿Por qué le decimos circunfleja? ¿Por qué? Porque vemos que rodea. Aquí podemos ver cómo rodea el borde de la escápula. El borde, sí, el borde de la escápula. Vamos a ver que esta va a penetrar en un espacio, en el espacio triangular que está comprendido por el músculo redondo menor, redondo mayor y la cabeza larga del tríceps braquial. A la altura de este espacio vamos a encontrar que esta arteria se va a dividir. Vamos a encontrar una rama anterior para el músculo subescapular, una rama posterior para, el músculo infraespinoso, para la fosa infraespinosa, y una rama descendente, que esta va a recorrer el borde lateral de la escápula. Bien, ahora tenemos a la arteria circunfleja humeral posterior. Aquí podemos ver posterior, circunfleja que rodea, posterior al hueso húmero. Vamos a tener que esta arteria va a encontrarse posteriormente a la arteria axilar. Al mismo nivel más o menos que la arteria subescapular. Vamos a ver que se va a dirigir hacia posterior y un poco hacia lateralmente y va a atravesar un espacio cuadrangular. Vamos a ver que los límites de este espacio va a ser que inferiormente va a estar limitado por los músculos redondo mayor y por el músculo redondo menor. Posteriormente por el músculo subescapular anteriormente y por el músculo redondo menor posteriormente. Medialmente por la cabeza larga del músculo tríceps braquial y lateralmente por el húmero. Así vamos a ver que alcanza la cara profunda del músculo deltoides, donde va a terminar. En su trayecto, esta arteria va a proporcionar unas ramas a este espacio cuadrangular. Muy bien, ahora vamos a tener a la arteria circunfleja humeral anterior. Como podemos ver aquí en la imagen, va a pasar hacia anterior, la anterior pasaba hacia posterior. Vamos a ver que esta arteria nace lateralmente al origen de la arteria circunfleja humeral y va a va a rodear la cara anterior del cuello quirúrgico del húmero. Va a pasar posterior a los músculos coracobraquial y bíceps braquial, a lo que también va a proporcionarle algunas ramas. También va a cruzar el ligamento braquial medial y va a pasar anterior o posteriormente a él. Vamos a tener que esta arteria va a dar una rama ascendente y una rama lateral. En la rama ascendente vamos a ver que esta va a pasar o ir ascendiendo por el surco intertubercular y va a penetrar en una articulación del hombro. Y vamos a ver que la rama lateral se va a ir hacia lateralmente en el trayecto de la arteria y va a suministrar ramas al músculo deltoides, lo tenemos por aquí, y también se va a anastomosar con la arteria circunfleja posterior. Aquí podemos ver una importante anastomosis. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la arteria braquial. Vamos a ver que esta arteria va a estar ubicada en su trayecto en la parte anterior del brazo y del codo. Vamos a tener que estar en relación con el borde inferior del músculo pectoral mayor. Aún ahí es continuación de la arteria axilar. Luego de que se dirige, desciende y va hacia la fosa del codo, va a dar sus ramas terminales, que van a ser la arteria radial y la arteria cubital. Relaciones de la arteria braquial, vamos a ver que en el brazo se va a relacionar con los músculos que encontramos aquí. Vamos a ver que hacia anterior va a estar relacionada con el borde medial del músculo coracobraquial más superiormente. Vamos a encontrar que inferiormente se va a relacionar con el bíceps braquial. Ya hablando hacia posterior, vamos a encontrar que va a estar en relación con una pequeña extensión de lo que es la cabeza media o la cabeza
profunda del músculo tríceps braquial y va a separarla de la, de la fascia fibrocelular que hay en esta parte. Ya. Vamos a ver que más inferiormente se va a relacionar con el músculo braquial. Medialmente, la arteria braquial va a estar en relación directa con lo que es la fascia del brazo y va a separarla de los tegumentos. Más hacia lateral va a estar en contacto superiormente con el músculo coracobraquial y más hacia inferior con el intersticio celular que separa el músculo bíceps braquial del músculo braquial. Grande relación que tenemos en el brazo es que los músculos coracobraquial, bíceps braquial y braquial van a formar una fascia y va a ser un conducto braquial o conducto de Kruger, según Rovier. En este conducto va a discurrir o va a pasar la vena braquial junto con el nervio mediano y en una parte de su trayecto con el nervio cutáneo medial del brazo y con el nervio cubital. Esta vena va a discurrir también con las venas, con sus venas satélites. Y va a estar ya en la fosa del codo, las relaciones de la arteria braquial van a hacer que esta arteria se va a ir o va a descender por el surco bicipital medial y la cual va a estar limitado por el tendón del músculo bíceps braquial hacia lateral y el músculo pronador redondo medialmente. Y ya hacia posterior vamos a encontrar el músculo braquial. En este surco, la arteria va a estar, aquí podemos ver, va a estar como reforzada por lo que es la poneurosis. Esta es la poneurosis del músculo bíceps braquial. La arteria braquial en esta parte, como dije anteriormente, ya se va a dividir en dos ramas, que son la arteria radial y la arteria cubital. En el curso de este trayecto, la arteria va a estar acompañada por sus dos venas satélites, una medial y otra lateral. Y va a estar también acompañada por algunos ramos terminales de lo que es el plexo braquial, como podemos ver, el nervio mediano y el nervio cubital. Muy bien. Hablando ahora de sus ramas colaterales, vamos a tener que, la primera va a ser sus ramas musculares. Estas ramitas musculares se van a estar distribuyendo el músculo coracobraquial, bíceps braquial, braquial y en la parte, la cabeza media o la cabeza profunda del tríceps braquial. Ya tenemos también a la rama deltoidea, que esta rama también es una rama muscular, pero vamos a distinguirla de las demás en que es un poco más fija que las otras ramas musculares, hablando en su trayecto y en su dirección. Vamos a ver que esta rama van a ser de la parte superior de lo que es la arteria braquial y va a pasar profunda a lo que son los músculos bíceps braquial y el músculo coracobraquial. Después se va a ir distribuyendo en lo que es inferior al músculo deltoides y la porción vecina de lo que es el músculo braquial. Luego también vamos a tener a la arteria nutricia del húmero, que esta arteria va a nacer del tercio superior de lo que es el brazo y o a menudo también pueden hacer de una de sus colaterales, también puede ser de la arteria braquial profunda, que la vamos a estudiar después. Va a introducirse en lo que es el agujero nutricio del húmero y va a situarse inferior a la inserción del músculo coracobraquial. Muy bien, para hablar sobre la arteria braquial profunda, vamos a buscar otra imagen. En esta imagen vemos muy bien el trayecto de esta arteria. La arteria braquial profunda va a nacer cerca del extremo superior de lo que es la arteria braquial. Podemos ver aquí. Va a dirigirse hacia posterior, va a irse hacia la posterior lateralmente, va a descender inferiormente y se va a introducir en el surco del nervio radial en la parte posterior del húmero. Hay un intersticio entre esta parte de aquí que algunos autores lo han denominado hendidura húmero-tricipital. Todo esto, recordemos que hacia posterior tenemos las cabezas del músculo tríceps braquial. Van a estar recubriendo a esta arteria.
Bien, viendo ya, para terminar de hablar de lo que es la arteria braquial profunda, vamos a ver que se dirige en la parte anterolateral del húmero y aquí va a distribuirse a una altura variable en lo que es una rama anterior y una rama posterior. En la rama anterior vamos a ver que va a pasar por el surco bicipital lateral que va a estar comprendido entre los músculos bíceps braquial y braquial medialmente y el músculo braquiorradial y extensores radiales del carpo lateralmente. Y su rama posterior va a descender posterior al tabique intermuscular lateralmente del brazo. Y vamos a ver que esta arteria va a estar anastomosándose con la arteria interósea recurrente, que es una rama de la arteria interósea posterior. Ahí acabamos de hablar de lo que es la arteria braquial profunda. Vamos a ver que también va a darle algunas ramas a los músculos que se encuentran en esta región y lo que es más en el epicóndilo lateral de lo que es el brazo. La arteria cubital colateral cubital superior, la tenemos aquí. Esta arteria se va van a ser un poco más inferior a lo que es la arteria braquial profunda. Se va a dirigir hacia posterior, inferiormente, va a ir descendiendo, va a pasar por el epicóndilo medial del brazo y se va a anatomizar con la arteria recurrente cubital, con la arteria recurrente cubital anterior, que es rama de la arteria cubital. Muy bien, ahora tenemos a la arteria colateral, colateral cubital inferior. Vamos a ver que esta arteria va a nacer de la arteria braquial aproximadamente a unos 2 dedos de lo que es el pliegue del codo superiormente. Vamos a ver que se va a dividir, se van a dividir en una rama anterior, que esta ramita anterior va a discurrir anterior a lo que es el epicóndilo medial y va a tener una anastomosis que va a ser con la arteria recurrente cubital, cubital, sí, que es una rama de la arteria cubital. Y vamos a tener que la rama posterior va a descender también posterior al epicóndilo medial y se va a estar anatomosando con la rama posterior de la arteria recurrente cubital. Vamos a ver que esta rama posterior va a estar proporcionando superiormente al epicóndilo medial una ramificación que va a dirigirse un poco transversalmente a lo que es hacia posterior de la articulación del codo. Va a pasar superiormente a la fosa olecraniana y va ahí a acabar haciendo una anastomosis con lo que es la rama posterior de la arteria braquial profunda. Cabal, soy de la carrera de medicina, primer semestre. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre la arteria radial. La arteria radial encontrada nace del tercio superior de la arteria braquial a 5 centímetros del borde inferior del músculo pectoral mayor y 4 centímetros del músculo de la arteria braquial profunda, colaterales, tanto como externa. Se puede dividir en 3 porciones: en el antebrazo, en otra en la muñeca y la otra en la mano. En el antebrazo desciende al lado radial, cubierta por el músculo cupineador largo, que irriga toda la arteria, irriga a la arteria radial. Es una continuación de la arteria braquial y uno de los principios vasos que irrigan las estructuras del antebrazo. La arteria braquial termina en la fosa cubital, donde se bifurca formando la arteria ulnar. Y la arteria radial, que es más pequeña, que es esta, y esta es la arteria radial, más pequeña.
Aquí tenemos la arteria braquial profunda, la arteria anterior, la rama posterior, la arteria interósea recurrente, que es la que va hacia aquí, la membrana posterior, la arteria interósea posterior y la arteria radial. Tenemos la arteria interósea anterior, es la arteria interósea anterior, la arteria cubital, la arteria braquial, la arteria recurrente cubital, la arteria interósea común, la arteria cubital. Aquí tenemos el arco palmar, la rama palmar profunda, el arco palmar superficial, lo que es en la arteria braquial. Sus relaciones en el antebrazo, la arteria radial desciende una línea que une el punto medio de la fosa del codo al canal del pulso. Se halla en el tendón del músculo bíceps y músculo supinador cuadrado y flexor superficial de los dedos y flexor largo del pulgar y pronador cuadrado. Sus ramas colaterales, la arteria radial, da origen a un gran número de pequeñas colaterales destinadas al radio, a los músculos cercanos como el tegumentario de la región lateral del radio del antebrazo. Sus ramas más importantes, la arteria recurrente radial, la arteria palmar del carpo y la arteria dorsal del primer espacio enteróseo del metacarpo. Sus relaciones, aquí le voy a hablar un poco de la arteria cubital. La arteria cubital es más voluminosa que la arteria radial. La arteria cubital es más voluminosa que la arteria radial. En la rama de bifurcación medial de la arteria braquial está situada en la parte medial de la región anterior del antebrazo. Se extiende desde la fosa del codo hasta la palma de la mano, donde termina formando el arco palmar. Este es el arco palmar. El arco palmar superficial. Vemos aquí. Este es el arco palmar superficial. La arteria cubital discurre sucesivamente profunda al músculo pronador y al flexor superficial. Por aquí tenemos la arteria digital, palmares propias, la arteria radial del índice, la arteria principal del pulgar, la arteria radial, la arteria ulunar, que es la que se encuentra aquí, esa es la arteria ulunar. La arteria ulunar es la que se encuentra aquí, es esta, es la arteria ulunar. Ulunar, sí. El arco palmar profundo, que es el que tenemos aquí, el arco palmar, este es el profundo, y acá está el superficial. La arteria digitales palmares comunes, son estas que están aquí. Ya. Sus relaciones de la arteria cubital en el tercio superior del antebrazo. La arteria cubital discurre sucesivamente profunda al músculo pronador redondo y al arco flexor superficial de los dedos. Posteriormente, hasta la relación del músculo tendinoso braquial y después con el músculo flexor profundo de los dedos. Los músculos epicóndilo medial cubren la arteria, especialmente el músculo pronador redondo y el flexor superficial de los dedos. El nervio mediano que cruza la arteria pasando anterior a ella y muy cerca del arco del músculo superficial de los dedos. Las ramas colaterales de la arteria cubital nacen de la arteria cubital, se dividen sobre todo el músculo epicóndilo medial, nace la arteria cubital. Cerca de su origen se dirige medialmente y no tarda en dividirse en dos ramas, anterior y la otra posterior. La rama anterior asciende por el surco bicipital medial anterior
del músculo braquial, entre el músculo pronador redondo y el músculo bíceps braquial. Lateralmente se anastomosa anteriormente al epicóndilo medial con la rama medial, una rama cubital de la rama de la arteria braquial. La arteria recurrente cubital recurre cubital y se distribuye sobre todos los músculos epicóndilos mediales. Nace la arteria cubital cerca de su origen y se dirige medialmente y no tarda en dividirse en dos ramas, una anterior y otra posterior. Anterior y posterior. La anterior asciende por el surco bicipital medial. Ya. Y la rama posterior discurre oblicuamente superior y medial sobre la cara superior, sobre la cara anterior del músculo flexor profundo de los dedos. La arteria enterósea común es corta, es voluminosa, se origina de la cara posterior de la cara cubital, un poco inferiormente a la arteria recurrente cubital. Su dirección es oblicua, inferior, lateral y posterior, hasta las proximidades del extremo superior del espacio enteróseo del antebrazo. La rama dorsal del carpo, la arteria cubital, la cabeza del cúbito, el borde de este hueso medial, inferior y posteriormente pasando por la cara profunda del músculo flexor profundo del carpo. De este modo, alcanza la cara dorsal donde contribuye y la, forma la, alcanza la cara dorsal del músculo, contribuye a formar la red dorsal del carpo. Y se anastomosa con la otra rama dorsal del carpo, la rama de la arteria radial. La rama palmar del carpo es una rama muy delgada que nace de la arteria cubital a la altura del borde inferior del músculo pronador cuadrado y se anastomosa fermente a este músculo, a la arteria recurrente. La rama palmar profunda nace de la arteria inferior del hueso. La rama, a ver, la rama la red articular del codo. Vamos a hablar sobre la red articular del codo. Es una red arterial que se extiende alrededor de la articulación del codo, principalmente su parte posterior en la cara interior, en la cara interior, la cara colateral radial, se anastomosa con la arteria recurrente radial y la arteria colateral cubital inferior. Lo hace con la rama anterior de la arteria recurrente cubital. Aquí tenemos a la arteria braquial, a la arteria circunfleja de la escápula, a la arteria toracodorsal, la toracodorsal es el nivel del borde del músculo redondo mayor. Presenta el límite para el cambio de dominación de la arteria axilar braquial. La rama profunda del brazo braquial profunda, la arteria colateral radial, la arteria colateral medial y la arteria recurrente radial. La arteria colateral cubital superior y la arteria colateral inferior. Esta es la colateral cubital superior y esta es la arteria colateral cubital inferior, superior y inferior. La arteria radial. La arteria, la arteria radial, la arteria, la arteria recurrente radial, la arteria anterosa recurrente, la arteria anterosa posterior y la
y la arteria recurrente cubital interior. La arteria recurrente cubital anterior, la arteria recurrente cubital posterior, esta es la anterior y esta es la posterior, de medial. La arteria interósea común, la arteria interósea anterior, la arteria cubital, y aquí tenemos la cubital y acá tenemos la radial. La arteria interósea y la arteria interósea recurrente. Esa es la red articular del codo. Acá vemos los arcos palmares tanto como superficie como profundo. La unión de la arteria ulunar y la rama palmar superficial de la arteria radial por su convexidad, nacen arterias digitales comunes. Acá tenemos el arco palmar profundo, superficial, y este es el profundo. El arco palmar profundo es una red arterial que se encuentra en la palma de la mano. Suele estar formado principalmente la parte terminal de la arteria radial. La arteria cubital también contribuye a través de una anastomosis. La primera interósea palmar, las colaterales externa como interna del pulgar, colateral digital externa del índice, la segunda interósea palmar, la tercera interósea palmar, la cuarta interósea palmar y las que son perforantes, las perforantes interóseas.